¿Cuál es la visión desde el punto de vista científico y psicológico de cómo actúa la medicina en el cuerpo, en el alma? Interesante pregunta, ¿eh? Porque eso ya está como determinado ya, en realidad. Desde farmacológicamente, la ayahuasca hiperactiva varias zonas en el ser humano, pero la más importante es que hiperactiva primero el neocórtex, esto que nos diferencia un poco de la conciencia, ¿cierto? Que tenemos la capacidad de conciencia, entonces es un estimulante de nuestra conciencia, pero eso es un estado acrecentado de conciencia. Además, ¿por qué es sanador? Fíjate, porque la ayahuasca, o lo voy a explicar antes de la ayahuasca, nosotros en nuestra vida tenemos que crear una cantidad de experiencias para poder vivir, ¿cierto? Vamos día a día adquiriendo experiencias para poder ir desarrollándonos. Ciertas experiencias pueden ser subsanadoras y otras quizás no tan sanadoras. Y en nuestro cerebro, igual como un computador, guarda muchos registros de lo que nos va pasando en el cotidiano, para cuando nos pase inmediatamente no ir a todo ¿y esto qué es? Sino va todo a un recuerdo. Claro. Y utiliza ese recuerdo para enfrentar la situación. Entonces, el ejemplo básico es que, por ejemplo, si nos mordió un perro cuando chico, y eso fue traumático para mí, eso está registrado en mi memoria, y yo tengo un trauma y un pánico con los perros. Entonces yo voy al perro y me da susto. Se registró como algo peligroso. Sí, algo peligroso y fue un trauma, y yo puedo tener 50 años y puedo estar reaccionando igual como a los 5 años cuando me mordió el perro, ¿me entiendes? Y eso, llevémoslo a las relaciones, a la relación mamá-papá, hijo, no sé qué, familia, pareja, vida, trabajo, madurez, en fin. Esos registros quedan. Entonces la ayahuasca tiene la capacidad, y eso es lo que está estudiado y verificado desde el ámbito científico, que hiperactiva la ínsula en el cerebro. La ínsula es donde nosotros tenemos nuestro reservorio de experiencias no resueltas. Entonces hiperactiva la ínsula. Por eso esa capacidad de la planta de recordar sucesos. Sí. Entra la planta, y uno recuerda cuando es más chico, cuando adolescente, cuando le pasaron cosas. Hiperactiva, la amígdala cerebral. La amígdala. La amígdala cerebral. Hiperactiva también la ínsula, porque la ínsula es la que de alguna manera toma decisiones con respecto a la amígdala. Es un proceso que va de la amígdala a la ínsula, por ejemplo. Entonces aquí es hiperactiva esta información, y como el cerebro hizo conexiones neuronales, entonces ya había una conexión directa para la mordida del perro, la ayahuasca disuelve esas conexiones y genera nuevas conexiones. Y esto es una hipótesis mía, que tiene que ver quizás con un libro que leía, que es La serpiente cósmica, porque ahí habla todo del ADN y la ayahuasca y todas estas similitudes. Entonces yo creo que, por ejemplo, cuando se hacen estas conexiones y están muy arraigadas, sobre todo patrones profundos de experiencia o de dolor o de adicción, por ejemplo, cuando uno toma ayahuasca esto se suelta, y toda esa dureza se desvanece, entonces ahí viene el alivio. Según yo, Entonces ahí uno como que alivia, bota estas como durezas de conexión. Entonces estas mismas conexiones generan unas nuevas. Entonces ahí tú te sanas, de tu experiencia cerrada la abre a nuevas experiencias. Eso de lo científico. Y a nivel espiritual, ¿cuál es la visión? ¿O qué tipo de experiencias se pueden llegar a tener? Es que bueno, desde lo espiritual es mucho más amplio, sí. Es casi inexplicable. Yo mejor te debiera decir, no tengo palabras, y con eso te lo explicaría mejor, ¿cierto? Es inefable. Claro, pero tiene la particularidad de... Es loco lo que te puedo decir, porque habría que vivirlo para poder entenderlo. Sentir con el espíritu. Digamos, la posibilidad que da la ayahuasca es volver a sentir desde el espíritu. Es como desde la esencia, como que desde ti, no desde lo que construiste, no desde lo que construyeron en ti, ¿cierto? Porque desde que tú naces te construyen, te ponen nombre, te ponen religión, te ponen ropa, estilo, todo, ¿me entendés? Tú tienes la particularidad de ir a tu espíritu, ahí a acordarte quién eres de verdad. Y desde ahí entonces como ayahuasca, la soga de los muertos, ¿cierto? Pero más que desde el temor desde que esto es para morir, que también es para morir, pero para morir eso que está ahí, enfrente de nosotros. Esto desde lo espiritual podría ser eso, como ir a... te permite llegar a la esencia. Pero esto no es la panacea tampoco. No es que tú tomes ayahuasca, que te ilumines y ya tomé, listo. Es un trabajo, una pega. Esto puede tomar una o puede tomar 10. Y es un trabajo que va más allá de la sesión o de la ceremonia de ayahuasca, va al día a día también. Claro, en el día. Esa es la otra también, que en realidad, por ejemplo, nosotros desde el aspecto terapéutico es que tú lo que puedas entender, puedas ver, puedas aclarar de tu vida
a través de un apoyo psicoterapéutico llevémoslo a la acción, que se note, pues no es que hoy qué linda la ceremonia del fin de semana y tú el lunes, martes sigas haciendo el mismo. Claro. Perpetúa un poco así más la lección o el cambio. Sí. Rumi, dentro de las líneas chamánicas, porque yo ubico algunas, por ejemplo el cambó, el huachuma, ayahuasca, y creo que hay otras plantas. Bueno, está la cannabis también, porque la cannabis también es una planta. Dentro de esas líneas no sé si se sugiere, pero entiendo que hay algunas que mezclan las medicinas, o sea, mezclan las líneas. Ya. ¿En una misma ceremonia? Sí, por ejemplo, ayahuasca y después te convidan cambó. ¿Eso es recomendable? ¿Eso es así? ¿O se están saliendo de lo ritualístico, por ejemplo, de la...? Claro. Claro, es que bueno, según las personas podría ser súper ritual, porque hacen rituales. Yo te lo voy a contestar desde como a mí me lo plantearon. Por eso yo no dije curandero quizá al principio cuando dije la persona que yo me... Dije la persona que dio plantas, con la persona que estuvo en Chile. Porque él venía de otra línea. No quiero mencionar las líneas aquí porque se pueden sentir algunos dolidos, pero venía de otra línea donde hacían estas cosas. San Pedro, ayahuasca, ayahuasca, temazcal, algunas mezcladas. Entonces, claro, pues yo ahí con él también conocí estas otras formas de trabajo. Pero yo cuando llegué a la selva, y don Luis me preguntó qué quería hacer, yo le dije que quería aprender pues, de las plantas. Entonces él conocía un poco a esta otra persona, entonces me dijo, mira, aquí un solo detalle, si quieres aprender curanderismo amazónico, ayahuasca, y se acabó. Y de ahí las plantas que vayas teniendo tu relación, pero plantas del contexto, plantas chamánicas que usan para dieta, para purga. Entonces, desde la tradición, el curandero es curandero de su planta. El que es San Pedro Guachuma es de Guachuma, o de San Pedro, o de Aguacoya. El que es ayahuasca es de ayahuasca. El que es de honguito es de honguito. El que es de cannabis, como tú dices, cannabis. El que es temascalero es temascalero. Hay ciertas líneas que son más religiosas que mezclan esto de la ayahuasca con temascal y todo eso. Hay otras líneas que usan otras formas de ayahuasca. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque estamos confundiendo el uso religioso al curanderismo. El curanderismo es una planta, no mezclan, ¿me entiendes? Aquí no se mezcla ayahuasca. Ya, yo en alguna oportunidad he hecho ayahuasca y en la mañana temazcal, ¿me entiendes? Pero es por un trabajo de cierre, porque se invitan personas con un propósito más global, quizás en un asunto particular, pero no con, no sé, yo creo que, por ejemplo, si tú das ayahuasca y cambó, ¿para qué? Si el cambó es una forma de medicina muy poderosa para lo que sirve, la ayahuasca es una medicina poderosa para lo que sirve, pero ¿para qué mezclarlas, por ejemplo? Claro. Y si quisieran mezclarlas, bueno, hay plantas purgativas que van en la línea de la ayahuasca, por ejemplo. O en la selva puede que las mezclen, pero en la selva las que las mezclan son las personas que han nacido en esa medicina. No son personas que aquí hacen el mix de yo hago gambó, la tarde de mezcal y después ayahuasca, así que yo creo que eso no es hacer las cosas de manera adecuada a nivel espiritual, considerando la curación. Si te consideras curandero, eso no es correcto. Ahora, dentro de la ceremonia de ayahuasca, se sugiere hacer una dieta antes y mantenerla después. ¿Qué dieta? ¿Me puedes explicar un poco? ¿Por qué? ¿Para qué? Sí, ¿para qué? ¿Cuál es su importancia? Claro, bueno, la importancia primero es en términos energéticos, ¿cierto? Porque mientras más energía disponible esté en ti, más profundidad va a poder tener la curación, ¿cierto? Entonces, si tu cuerpo está contaminado de comida, y pensemos que esto el origen viene de la selva, ¿cierto? Si en la selva están comiendo sajino, que es como el chancho y carne, y masato, que es como alcohol y ají, y llegan a la ayahuasca en realidad no va a trabajar en términos espirituales de curación, sino va a purgar toda esta toxicidad que tiene la comida, que está en el estómago, que está en las tripas, por ejemplo, que tiene que ver un poco con eso. Primero, en términos energéticos.
Segundo, es como lo que yo mencionaba de lo que uno adquiere de las cosas. En la selva hay una creencia absoluta que tú lo que consumes, estás consumiendo, además de la proteína o de los nutrientes de lo que comes, sino también su fuerza, su poder. Entonces, si tú estás comiendo chancho, comes todo lo que come el chancho. Estás comiendo toda esa cantidad de mugre que come el chancho. Si comes gallina que se cría en la tierra, estás comiendo todos esos gusanitos y esas arañitas que se comió también la gallina. Entonces, como que te estás metiendo mugre al cuerpo. Esa es como la básica. Lo otro es que tu cuerpo debe estar gastando lo menos energía posible. Entonces se recomienda alimentos que son fáciles de digerir, ¿cierto? Y hay, bueno, obviamente dieta de alcohol, dieta de sustancias, porque vas a tomar una medicina, ¿no? Estás contaminando tu cuerpo. Y dieta sexual también se recomienda que iría por las dos líneas. Uno en términos de tener tu energía más disponible, ¿cierto? Y la otra es que también hay una quiéralo o no, hay una especie de unión energética con la pareja, ¿cierto? Entonces, uno estaría yendo también un poco con la energía de la pareja a la ceremonia. Y lo que se busca es que uno vaya lo más uno posible, para encontrarse lo más uno posible. Mientras menos de otras cosas estén presentes, mejor. Incluso está en el olor, no usar desodorante, no tener la ropa tan olorosa, ya, pero eso ya es extremo. No cortarse las uñas, no cortarse el pelo, ¿me entiendes? Y ahí agregar el ciclismo, no ver televisión, no ver no radio, ¿me entendés? Estar tranquilito, estar en reflexión, todo eso funciona. Por eso en la selva, cuando uno está en estos procesos de curación, está en los albergues, donde no hay electricidad, donde no te cambias ropa en 2, 3, 4 días, donde te bañas con agua, donde la comida no tiene condimentos, lo más tú posible, que llegas a oler a planta. Ahí es donde se acerca el mundo espiritual a ti, no con la colonia, ni con el olor a condimentos, ni esta contaminación de los alimentos procesados que nosotros usamos. Sí. ¿Por eso tú eres vegetariano? No, como pollo y como pescado, porque se puede comer pollo y pescado. El pescado eleva los niveles de serotonina, por lo tanto es bueno, se recomienda. Sí, los ayahuasqueros como pescado. Y pollo, tuto de pollo, porque no pechuga. Ahora, yo no sé si será tanto, pero ya se recomienda comer pollo, tuto y pescado. Pescado hay que comer, pescado bueno para uno. Yo, igual hartos años que no como carne, pero por ayahuasquero, no porque me haya dado de vegetariano o vegano, porque mi pega no me lo permite. Y bueno, dentro de la ceremonia están los ícaros. ¿Qué son los ícaros? El ícaro o los ícaros son los cantos de la ayahuasca. Son cantos específicos de las plantas y en el contexto de la ayahuasca. Entonces, aquí hay una herramienta específica del ritual. Y cada chamán tiene sus propios cantos, a menos que los vaya cediendo a los discípulos. Pero también cada uno, si uno tiene su propia ritualidad o su propia forma de abrir una ceremonia, también tiene sus propios cantos. Y esos cantos uno los obtiene de dos formas. La principal es del maestro, que el maestro al enseñar a este discípulo, a medida que va aprendiendo, le va enseñando ciertos ícaros que tienen que ver con lo que va aprendiendo, con los niveles de aprendizaje, ¿cierto? Y ahí, dentro de una ceremonia, hay mucho, hay de apertura, de cierre, para llamar ciertas plantas, para curaciones, para defensas, para curaciones más profundas, y ahí para arriba ya uno se mete ya en otros planos, que son ícaros más poderosos. Y por supuesto uno lo va aprendiendo en la medida que uno es capaz. Y yo te voy a contar un secreto, que no es secreto porque te lo voy a contar, pero una anécdota. Porque yo estuve ahora en marzo, estuve en la selva, y de té piripiri, una planta que es especial para protección. Es especial para protección. No es que yo estuviera atacado, pero con tanta onda es mejor siempre estar prevenido. Entonces es cuando yo tomo esas plantas que son específicas de protección. Y don Luis, muy amablemente, que no me enseña un ícaro, por lo menos serán unos 4 o 5 años, que ya me dejó de enseñar. En realidad ahora yo voy, somos amigos, hacemos ceremonias en conjunto, nos actualizamos, pero ya no es que yo sea su discípulo,
sigo siendo su discípulo en términos de respeto, pero él ya no está tan interesado en enseñarnos, somos amigos, compartimos información. Y fue súper bonito porque yo dietando esta planta, después de la ayahuasca de la noche, él me dijo, mira, ¿sabes qué? Te voy a enseñar un ícaro. Y yo pensé, pero si yo me lo sé casi todo, no me lo sé todo. Los ícaros más fuertes no me lo sé, porque no, tampoco he sido respetuoso. Y me enseñó un ícaro que tiene que ver con otro nivel, con un ícaro que tiene que ver con poder curar a una persona que ha sido atacada por otra, que eso se da harto en la selva. Que no se da aquí, ¿eh? Entonces, pero a mí como que me tocó eso, me dijo, wow, este es un ícaro potente. Y por eso a mí nunca me nació también pedírselo, fue el solito que me lo dio. Po. Entonces ahí, y apréndatelo hoy día porque lo cantáis mañana. Claro, es así, po. ¿Entiendes? Bueno, eso tiene que ver con el ícaro, te lo enseña el maestro y después, cuando uno ya empieza a aprender, en estos procesos de dieta, pasa que cuando tú vas tomando plantas, las plantas te van enseñando. ¿Qué te enseñan? Te enseñan de todo, ¿me entiendes? De la vida, de ti. Yo muchas de las cosas que hablo no las aprendí en teoría ni en la universidad, las hablo porque las aprendí nomás de las plantas. Esta capacidad de poder ver al otro, de entender al otro, en fin. Y de vez en cuando vienen melodías. Y ese es un súper regalo. Entonces de repente uno está soñando y uno está con el ritmo. Y de repente uno está en el día, en la hamaca, porque ahí estás en tu cama o estás en la hamaca. Entonces estás en la hamaca y empieza... Y viene una melodía, y al otro día de repente viene una letra, y así de repente se arma un ícaro, y de repente lo canta. Aparece intuitivamente, un regalo a lo mejor De las plantas. Porque las plantas te van dejando el ritmo primero, y después la letra. Entonces por eso unos sílabos. Claro, así es el ícaro. Y cada ícaro tiene su propósito. Y volvemos a lo mismo del de saber o no saber. No es lo mismo ponerse a cantar los ícaros que yo bajé de YouTube, ¿cierto? A saber para qué, por qué, cuándo y cómo cantarlo. Y además encima tener la energía espiritual para que funcione. Pues no es lo mismo cantar porque sí a cantar porque se sabe. Sí, eso es verdad.